compartir para poder entonces ver. Mientras comparto, ahí estamos. Muy bien. Entonces vamos a ver la iglesia de Éfeso. Nuevamente el Señor se muestra en medio de sus 7 lámparas y Él nos dice que cada lámpara es una iglesia. Entonces son 7 iglesias en el libro del Apocalipsis que vamos a ver. La última se menciona en capítulo 3. Después de eso no vemos a la iglesia sino hasta el capítulo 19. Entonces es muy importante que estudiemos y veamos en cuanto a estas iglesias. Entonces vamos a comenzar esta noche con la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 del 1 al 7. Entonces esto dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Bendecimos por tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu nos esté iluminando y mostrándonos lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por mostrarnos, sobre todo con tu palabra, cómo podemos vivir diariamente, porque tu palabra se aplica a nuestras vidas también, y sobre todo este pasaje también que podemos aplicar a nuestras vidas y en nuestros matrimonios. Así es que pido, Señor, bendición para cada uno de mis hermanos que está viendo estudio. Así es que, Padre, bendíganos mientras estamos estudiando tu palabra. Todas las cosas pedimos en el precioso nombre de nuestro Dios Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, este pasaje he utilizado muchísimo, sobre todo en mi consejería como consejero matrimonial. En mi consejería a matrimonios he utilizado muchísimo este pasaje. ¿Y por qué razón? Porque Dios hace un análisis a esta iglesia y hace una prescripción y recomienda ciertas cosas. Entonces, al final voy a hablar de eso también, pero concentrémonos ahorita en el estudio en cuanto a la iglesia y ya van a ir viendo al final. Pongo todas las cosas juntas de lo que Dios recomienda en un matrimonio también. Entonces, como les digo, este pasaje, sobre todo de la iglesia de Éfeso, he utilizado muchísimo en consejería matrimonial. Manténgase hasta el fin y va a ver de qué manera he aplicado este pasaje en la consejería matrimonial. Entonces, ahora sí, concentrémonos en cuanto al estudio de la iglesia de Éfeso, en cuanto al estudio del libro del Apocalipsis. En el mundo en el que vivimos hoy, creer en el Señor puede significar cualquier cosa. Y esta creencia, entre paréntesis, o entre comillas, sin embargo, no significa nada. Y por esta razón, tenemos cualquier clase de iglesias y denominaciones que dicen ser cristianas, incluyendo iglesias homosexuales. Ahora, algunas personas, y sobre todo hoy en día, mucha gente piensa que si yo digo que Dios aborrece el homosexualismo, que no estoy siendo tolerante. Ojo, muchas de estas personas dicen que son cristianos. Nuevamente, hay muchas creencias y sin embargo,
no entienden nada y no entienden lo que dice la palabra de Dios en cuanto al homosexualismo. Dios dice que aborrece eso. Entonces, no es que nosotros estamos tratando de ser intolerantes, es lo que Dios proclama, pero mucha gente proclaman ser creyentes en Dios y no conocen lo que dice la palabra de Dios, no tienen idea de lo que creen. Entonces, no, y no solamente eso, es uno de los ejemplos. Pero aunque el mundo esté confundido en cuanto a qué significa ser un discípulo de Cristo, o Yeshua es su nombre en hebreo, la palabra de Dios es muy clara en cuanto a esto. Los que han sido unidos con Dios por medio de la sangre de Yeshua, del Señor Jesucristo, derramada en una cruz, y obtenido el perdón de sus pecados por medio de la fe. Estos han nacido en la familia de Dios, transformándolos en nuevas criaturas que tienen como prueba el Espíritu Santo de Dios morando en sus vidas. Entonces, el Espíritu Santo morando en nuestras vidas nos hace ver con claridad la palabra de Dios, nos hace entender y, y nos muestra qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada a Dios. Entonces, justo hoy miraba a alguien en un video que hablaba de que ser cristiano debemos ser prácticamente alfombras en los pies de otras personas, dejarnos pisotear como de lugar. Y eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, mucha gente confunde lo que dice la palabra de Dios y sin embargo ellos dicen ser creyentes. Entonces, una cosa es que conocen de Dios y otra cosa es creer en Dios. Muchas cosas caracterizan a un creyente, pero una de las más claras es su amor por Dios. Ojo, es el amor a Dios y también a los otros, pero la característica principal es su amor por Dios, por nuestro Dios y Salvador. Cuando nuestro Señor y líder, el Señor Jesucristo, fue retado para que dijera cuál es el más grande mandamiento, como buen judío contestó con Shema, o el creyente, el credo de todo judío, que está en Deuteronomio capítulo 6 y versículos del 4 al 9. Entonces, el Señor Jesucristo contestó de esta forma: amarás al Señor tu Dios, o Adonai. ¿Por qué siempre pongo Adonai? Es porque les recuerdo que estaba escrito en hebreo y Adonai no es solamente la connotación de Dios, sino es como amo, es el amo de todo. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto contestó Mateo 22:37. Por tanto, el amor a Dios y al Mesías es una de las características más importantes del creyente verdadero. Y esto es lo que el Señor nota y prescribe a la iglesia de Éfeso. Entonces, el amor, y por esta razón les decía, como consejero he utilizado mucho este pasaje porque tiene que ver en cuanto al amor. Entonces, el amor a Dios y el amor a otros es importantísimo, pero sobre todo el amor a Dios. Y en este pasaje Dios nos muestra cómo es ese amor. Aunque el amor va a ser fluctuante en cada creyente, en su intensidad, no todo creyente va a amar a Dios con todo su corazón, alma y mente en todo momento. Sí, es importante entender. Es casi imposible para un ser humano. El único que pudo hacer esto fue el Señor Jesucristo. Pero estar en todo momento, en cada lugar, a cada rato, como creyentes, nosotros batallamos durísimo con la carne, pero como creyentes, nuestro amor por Dios debe estar ahí siempre. Entonces, hay muchas cosas con las cuales batallamos y no hacemos, es por amor a Dios. Entonces, esta debe ser una característica muy importante, muy importante. No hay mejor ilustración de qué es lo que pasa a un creyente que permite que su amor por Dios vaya enfriándose, como la ilustración que Dios nos da por medio de esta carta. Entonces, al ver qué es lo que pasa en la vida de un creyente, me pongo a pensar cuando yo era un creyente nuevo, yo leía como 40, 50 capítulos diarios de la Biblia, y leía y meditaba, a pesar de que trabajaba.
hoy en día, a veces pongo como excusa de que estoy tan ocupado y ya no leo tanto. Y es verdad, uno tiene ocupación, tiene la familia, tiene la esposa, tiene los hijos. Tengo dos trabajos, entonces, y aparte de eso, el ministerio, aparte de eso hay que preparar los estudios bíblicos y tantas cosas. Entonces, leer 40, 50 capítulos casi es imposible. Pero a veces ponemos eso como excusa, porque tenemos tiempo para ver la televisión, tenemos tiempo para jugar, tenemos tiempo para deportes, tenemos tiempo para muchas cosas. Y a veces ponemos como excusa y no mostramos ese amor para Dios porque se ha ido enfriando a través del tiempo. Entonces, a veces, obviamente, también es madurez, va madurando nuestro amor, pero sin embargo, el amor el primer amor de un creyente, cuando uno nace en la familia de Dios, es importantísimo y debemos retarnos de tratar de volver siempre a ese amor. Entonces, siempre ese es mi reto. ¿Cómo andaba con el Señor Jesucristo? Oraba constantemente y oro constantemente, pero a cada momento siempre le tenía a Él en mi cabeza. A veces ya cuando uno va madurando y va cambiando, entonces las cosas también van cambiando. Es importantísimo mantener este amor con Dios. Esta carta a la iglesia de Éfeso nos muestra la seriedad con la que Dios toma en cuanto a su amor para él. Una guía para entender estas cartas. La primera cosa que vamos a ver es una guía para entender estas cartas. Mientras estudiamos estas iglesias o menorá de Dios, la lámpara de Dios, si ustedes quieren, algunas cosas que son muy necesarias es entender o mantener en nuestra mente, debemos entender o mantener en nuestra mente, es lo siguiente. Primero, estas cartas deben de ser entendidas en su asociación primera. ¿A qué me refiero? Estas cartas son mensajes literales y reales, no son ficticios, son literales y reales, escritos a cada una de las 7 iglesias de Asia Menor. Como vemos en el Apocalipsis, o ya vimos Apocalipsis 1:11. Note que no son para la congregación o iglesia israelita, sino son para las 7 iglesias en Asia Menor, lo cual denota que es para la iglesia gentil. ¿Por qué hago diferencia? Porque el apóstol Pablo, a él le fue entregado el ministerio para la iglesia gentil. El resto de los apóstoles se dedicaron más a la iglesia en Israel. Entonces, estos mensajes son mensajes literales y reales escritos a cada una de las 7 iglesias. Desde el principio les dije, vamos a hacer, porque hay mucha confusión, es porque mucha gente confunde Israel con la iglesia. La iglesia no es Israel, Israel no es la iglesia. Entonces, el apóstol Juan está dando está escribiendo estas cartas que el Señor le dio para la iglesia gentil de Asia Menor. Son cartas reales y literales. Estas cartas también deben de ser entendidas a la luz de una aplicación personal. Son de valor personal para cada creyente que se retrata a cada cristiano o verdadero, o cada verdadero creyente en Yeshua de todos los tiempos. ¿A qué me refiero? Es lo que les decía, es uno puede aplicar personalmente el mensaje dado a esta iglesia y puede aplicar personalmente a nuestras vidas. Pero necesitamos recordar que este fue un mensaje real, histórico, dado a la primera iglesia en Éfeso. Entonces, no podemos olvidarnos de eso. Estas cartas nos proveen de exámenes por los cuales la iglesia de Yeshua, el Señor Jesucristo, puede discernir el verdadero estado espiritual en el que se encuentra ante los ojos de Dios. Muchos problemas de la iglesia de hoy pueden ser resueltos al aplicar cuidadosamente las aplicaciones dadas en estas cartas. Nuevamente, he aplicado muchísimo, sobre todo esta carta, en cuanto a los problemas matrimoniales. Les voy a mostrar al último cómo.
Estas cartas debemos de entender como el valor profético de las 7 cartas. Hay cosas que el Señor Jesucristo dictaminó para cada una de estas iglesias que fueron profecías y se han llegado a cumplir con las 6, con la séptima falta, pero, y también ya les explico, pero actualmente con las 7 iglesias literalmente ya se han cumplido. Vamos a ver a qué me refiero después, cuando estudiemos la última iglesia en capítulo 3, vamos a ver de qué se trata. Muchos teólogos creen que estas iglesias significan el desarrollo cronológico de la iglesia desde Pentecostés hasta el rapto. Me explico, porque yo también creo lo mismo. Hay muchas personas que han estudiado la palabra de Dios y que reconocen que aunque estas cartas son cartas reales dadas a una iglesia en cierta localidad, en cierta forma nos dan una historia cronológica. ¿Y por qué vemos esto? Porque podemos mirar hacia el pasado. Sí, no podemos viajar al pasado, pero podemos mirar hacia el pasado. Y de acuerdo a lo que Dios dijo a estas iglesias, se ha cumplido literalmente. Y de acuerdo a lo que Dios dijo a estas iglesias, podemos ver cómo la iglesia durante estos 2000 años ha ido cambiando y ha ido de tal forma que concuerda exactamente con cada una de las descripciones y tratamientos que Dios da a estas iglesias. Entonces, es un estudio cronológico de la iglesia desde que se originó en Pentecostés o la fiesta de Shavuot o la cosecha de almas hasta el rapto. Sí, entonces para los que les interesa el rapto, también pongan atención a esto porque es una manera interesante de ver cómo Dios prescribe a cada una de estas iglesias. Entonces, hoy noche nos toca ver Éfeso. La iglesia de Éfeso es representada por su valor fundador o apostólico, mientras que la de la Odisea por su valor apóstata que precederá al rapto de nuestro Señor por su iglesia. Entonces, vamos a ver que esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo y también el apóstol Juan fue uno de sus pastores. Y la iglesia de la Odisea es una iglesia que está totalmente alejada de la primera fe, a tal punto que el Señor Jesucristo está golpeando la puerta de esta iglesia para que le dejen entrar. Entonces, ya veremos esto también en el estudio en capítulo 3. Por último, veremos que cada una de estas cartas encontramos un análisis como un médico de parte del Señor a estas iglesias en las cuales Él se describe a cada una de estas iglesias o lámparas con ciertas características suyas. Entonces, el Señor Jesucristo habla a cada una de estas iglesias como si Él fuera un doctor. Cuando un doctor le mira a un paciente, le dice, mire, y la razón por la que usted tiene el dolor en la espalda es porque veo que tiene unos discos herniados. Entonces necesita hacerse cierto tratamiento. Va a tener que ponerse primero compresas frías, pastillas y quiropráctico, lo que sea. Estoy poniendo un ejemplo. De la misma forma, Dios coge a cada una de estas iglesias por medio del apóstol Juan y el Señor Jesucristo, sobre todo, es el médico que dice a cada una de estas iglesias qué está mal con estas iglesias y les prescribe la receta y les da la advertencia de qué pasa si es que no escuchan su palabra. Entonces, él hace un diagnóstico a la iglesia, él da una prescripción y da una advertencia, como hacen muchos médicos, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo, en cierta forma, es el médico de cada una de estas iglesias. Segunda cosa que vamos a ver es el destino de esta carta, lo cual es la ciudad de Éfeso. Entonces, cuando el libro del Apocalipsis o Revelación de Yeshua fue escrito, Éfeso fue la ciudad más prominente de la Asia romana. Entonces, hay una razón por la cual el Señor Jesucristo escribe a estas iglesias. No es que cogió una iglesia por azar, por suerte,
sino hay razones por las cuales él escogió a ciertas iglesias. Entonces, la iglesia de Éfeso estaba en la ciudad más prominente del Asia romana, aunque no era la capital en Asia, ya que Pérgamo era su capital. Éfeso era la ciudad más importante. De hecho, el gobernador romano vivía allí. Y ya les voy a mostrar dónde está Éfeso en un momento. Se estima que su población consistía de 250,000 a 500,000 personas. Era una ciudad portuaria y libre de ejércitos romanos que le garantizaban un gobierno propio. Tenía un teatro que sentaba cómodamente a 25,000 personas, en donde el apóstol Pablo fue llevado o arrastrado en Hechos 19-29 con macedonios. Entonces, todavía existe el parte del teatro y sentaba más o menos a 25,000 personas. Hechos 19-28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Entonces, recuerden que había un Alejandro que hacía figuras ahí, ídolos. Entonces, este es el que empezó todo el problema. Y es aquí a donde los compañeros de Pablo son llevados, acusados de estar yendo en contra de su religión. Entonces, también era el centro religioso en donde el culto al emperador romano era muy fuerte allí. Les expliqué esto antes. En todo el imperio romano, los romanos eran flexibles y había toleración a cualquier culto, menos al cristianismo. ¿Por qué hay toleración a cualquier culto? Porque los otros cultos tenían otros dioses y estaba bien. Podían tener uno, dos, tres dioses. El problema que tenían es que con el cristianismo hay un solo Dios, Dios verdadero, el cual es el Dios de Israel. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto es un gran problema para los romanos. Era un gran problema en ese entonces, todavía es. ¿Por qué? Porque ya no es tolerante, es intolerante para las otras religiones, porque están diciendo, son los únicos que dicen tener la verdad, son los únicos que creen en Dios, son los únicos que conocen el camino, cuando todos los caminos llevan a Roma. Eso no es verdad. Esa es la manera que los romanos pensaban, que todos los caminos llevan a Roma, que otros dioses pueden ser tolerados en cuanto adoren al emperador romano que se creía que era Dios, mientras que los cristianos decían, no, no podemos adorar a nadie porque hay solamente un solo Dios, el Dios de Israel, y hay un solo Dios, un solo Mesías, un solo mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. Entonces, el Imperio Romano estaba totalmente en contra del cristianismo. No importa la deidad que la gente adoraba, cada individuo tenía que jurar lealtad al emperador romano, el soberano de todos. Entonces, esta era la marca de ese tiempo. El apóstol Juan entendió claramente en cuanto a la marca de la bestia, porque ellos sabían que había una marca importante en cuanto a adorar al emperador romano. También hablaremos de esto después. Entonces, Éfeso está aquí. Si pueden ver, Éfeso es una ciudad portuaria. Está puesta la estrella muy acá arriba. Éfeso está aquí al mar. Está en el país de Turquía. ¿Sí? Tarso está aquí, también en el país de Turquía. Esta es la ciudad en donde Pablo nació. Pablo era de Tarso. ¿Por qué Pablo viene para acá? Es porque él conocía muy bien esta región. Dios le envió y le utilizó porque él conocía muy bien a los suyos. Entonces, Israel está bien acá abajo, ¿sí? Entonces,
ah, no tiene nada que ver con las iglesias en Israel. Estas son iglesias en Turquía, son iglesias que eran netamente gentiles. Entonces, continuamos. En esta ciudad el ocultismo o artes mágicas era muy fuerte, en donde el templo de la diosa madre griega, Artemisa, o Diana en latín, estaba situado. Entonces, Diana era la diosa de aquí, también conocida como la madre del cielo. Entonces, era esta diosa falsa, diosa obviamente, la cual era adorada en esta ciudad. Este templo era considerado una de las 7 maravillas de ese tiempo, en donde había un árbol de salvación en medio del templo. La venta de imágenes o ídolos de Diana era uno de los negocios más importantes de la ciudad, de acuerdo con el libro de Hechos en capítulo 19, versículo 24. Esta es una de las imágenes que existe todavía en los jardines del templo de la diosa Diana, y aunque parece grotesco, pero la sexualidad tenía que ver muchísimo con el tipo de adoración a esta diosa, que era la diosa de la fertilidad. Entonces, la adoración a esta falsa diosa era muy fuerte y respetable, pero lleno de perversidad, en donde la inmoralidad sexual era muy prominente, lo cual era una parte muy importante en el culto de esta diosa. ¿Por qué dije respetables? Porque es la manera en que ellos adoraban y respetaban a esta imagen. No es que Dios, o como creyentes, los creyentes respetamos esto, sino la gente de esa ciudad tenían esta adoración fuerte y respetaban tanto esta adoración que era muy importante, pero en cierta forma era una perversidad sexual que había en esta ciudad. La perversidad era tan grande que era conocida por sus camas calientes, así le llamaban. Es más, Heráclito, el filósofo, fue llamado el filósofo llorón. ¿Por qué? Por las lágrimas derramadas cuando dijo que nadie puede vivir en esta ciudad y no llorar por su inmoralidad. Recuerde que Heráclito no era ni siquiera creyente, era un filósofo griego. Y él, al ver tanta inmoralidad en esta ciudad, él lloró y dijo, nadie puede vivir en esta ciudad y no llorar por su inmoralidad. Este es el panorama que les estoy poniendo, en el cual la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, existía. En medio de este caos inmoral y de una idolatría tan pagana, entonces vivía un grupo de fieles creyentes en Yeshua. Es a estos a los cuales el Señor dedica su primera carta. Entonces les estoy poniendo el contexto histórico de cómo era esta ciudad, para que tengamos una idea de cómo era la ciudad. A veces solamente hablamos de Éfeso y no entendemos siquiera cómo era Éfeso y la manera en que los creyentes de ese entonces vivían en ese tiempo. Estos también representan el primer estado de la iglesia universal y gentil de Cristo. Como dije, en cierta forma es un aspecto cronológico. Entonces vamos a ver cómo fue la primera iglesia en los tiempos de los apóstoles y qué es lo que Dios hace con esta iglesia. La iglesia de Éfeso, entonces, ahora sí veamos la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:1. Esto es lo que dice el Señor, porque vemos que es la iglesia de Éfeso. Escribe a la iglesia que está en Éfeso, bien clarito. Tal vez no haya iglesia en la historia de la Iglesia Universal de Cristo con una historia y un patrimonio tan rico como la iglesia de Éfeso. ¿Por qué razón? El nombre Éfeso significa deseado. Después que el templo de Jerusalén fue destruido, el enfoque fue para la iglesia de esta ciudad como el centro primario para la enseñanza bíblica y práctica en la vida cristiana. Entonces, de aquí es donde había en cierta manera un seminario teológico. Si ustedes quieren, esta iglesia es la que tenía ese seminario, de donde estaban saliendo los misioneros, los pastores de ese tiempo. Entonces, era una iglesia muy importante después de la destrucción del templo en Israel.
una gran iglesia que comenzó en el hogar de una pareja llamados Aquila y Priscila, quienes habían llegado aquí con el apóstol Pablo, de acuerdo con Hechos 18, versículos 18 al 19. Al igual que las iglesias de Corinto y de Roma, los fundadores de esta iglesia, Aquila y Priscila y el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó 3 años en esta iglesia. Entonces, no es que solo estuvo unas semanas, él pasó 3 años en esta iglesia, de acuerdo a Hechos 20:31, la cual llegó a ser el centro de evangelismo para toda Asia Menor. Como les dije, esta iglesia en cierta forma fue donde se educaron los primeros pastores, si ustedes quieren, los primeros misioneros, después obviamente de la iglesia de Israel. Cuando el templo ya fue destruido, esta era la iglesia donde estaba el enfoque en la iglesia de Éfeso. No hay duda que las otras 6 iglesias de Asia Menor fueron fundadas como el resultado del ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Entonces, esta fue la primera obra y el apóstol Pablo fue su fundador. Después del apóstol Pablo, el ministerio en la iglesia como pastor fue llevado por Timoteo, discípulo del apóstol Pablo. Entonces, Timoteo llega a ser el pastor de acuerdo a lo que Pablo nos escribe en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Él le dice, como te rogué a que te quedases en Éfeso. Entonces, aparentemente, Timoteo no quería quedarse, no le culpo, y después de haber visto la descripción de esta ciudad, pero el apóstol Pablo le rogó a Timoteo a que se quedase y llegara a ser el pastor de esta iglesia. Y le dice también que no deje que le discriminen por su juventud, porque era joven, y le da serias advertencias a él también por ser joven. Nuevamente, después de ver el panorama de dónde estaba esta iglesia, no le culpa a Timoteo por no querer quedarse ahí. Y de acuerdo con la historia de la primera iglesia, esta es historia secular, obviamente, sus primeros pastores, Irineo y Eusebio, testifican que después de la muerte del apóstol Pablo, el apóstol Juan llegó a ser pastor de esta iglesia de Éfeso. Es más, es aquí en donde Juan es arrestado y enviado a la iglesia de Patmos, en donde él escribiría el libro del Apocalipsis. Entonces, el apóstol Juan también llegó a ser parte de los pastores de esta iglesia. Pueden imaginarse tener esta iglesia como fundador al apóstol Pablo y primeros maestros aquí de Priscila, tener a Eusebio, Irineo y sobre todo al apóstol Juan como pastores. Entonces, era una iglesia en realidad muy importante y con un repertorio de pastores de primera calidad en esta iglesia. La descripción del Señor para esta iglesia. El Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, se presenta a cada una de las 7 iglesias de manera diferente, que llenan las necesidades específicas de cada iglesia. ¿En qué manera se presenta el Señor a esta iglesia? La descripción de Yeshua refuerza la verdad de que Él es el autor de estas cartas. Estas son sus instrucciones directas por medio del apóstol Juan a sus congregaciones en ese tiempo y para cada creyente durante la historia del tiempo de la iglesia. Mientras esa iglesia estuvo físicamente, existía físicamente en Éfeso, entonces Dios escribió estas cosas y el Señor Jesucristo se muestra a sí mismo con características específicas para esta iglesia, de la misma forma como las otras iglesias también les muestra sus otras características. Entonces, para la congregación de Éfeso, nuestro Señor Jesucristo se describe a sí mismo como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de su menorá o 7 candeleros de oro. Entonces, este es el énfasis del Hijo de Dios, que quiere que la iglesia de Éfeso recuerde, que mantenga en mente. ¿Quién es el Hijo de Dios? Él es omnipresente y Él es la cabeza de su iglesia universal. Él es la cabeza de las 7 iglesias. Él es el que anda en medio de sus candeleros de oro. Apocalipsis 2:1 dice esto: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra
el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. Entonces, esta es la característica que el Señor Jesucristo quiere que ellos tengan en mente en cuanto al Hijo de Dios. ¿Quién es Él? Que es el que tiene las siete estrellas en su diestra. El Mesías de Israel deja saber a esta congregación que Él está en control de todo. ¿Qué más en estos momentos cuando todos necesitamos un poco de ánimo y estamos viendo cómo el mundo está cayéndose aparte, en donde la gente quiere imponer cosas y media en la vida de uno? Y a veces pensamos que tal vez hemos regresado a la ciudad de Éfeso, en donde la inmoralidad sexual, en donde todo el mundo quiere imponer ciertas cosas. Es necesario que recordemos que el Señor Jesucristo está en control de todo. Él es el Mesías, Él camina en medio de su congregación y no hay nada que temer, ni siquiera al emperador romano Domiciano. En ese tiempo era el emperador romano, ahora es el nuevo gobierno mundial que está organizándose, porque ya está organizándose. Entonces, y este nuevo orden es el que está imponiendo las normas para que en todos los países haya, incluyendo las vacunas. Necesitamos recordar que el Hijo de Dios está en control de todo. Él es el que camina en medio de sus iglesias. El diagnóstico de la iglesia de Éfeso, de acuerdo a capítulo 2, versículos 2 a 4. El Señor se dirige a esta congregación de Éfeso con 5 cosas dignas de alabanza o elogio que tenían que ver en cuanto a su trabajo. Les dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, esta congregación, a pesar de las circunstancias difíciles, ellos eran fieles al Señor y habían trabajado duro, con perseverancia, por compartir el evangelio del Mesías de Israel. Pero el trabajo duro nunca puede ser sustituto del amor a Dios en nuestras vidas. Algo para pensar. El trabajo duro nunca puede ser sustituto del amor a Dios en nuestras vidas. Les hago un breve paréntesis. Cuando he tenido consejería matrimonial, muchas veces he escuchado esto cuando vienen las parejas. Pero usted no sabe lo duro que yo estoy trabajando para que tengan todo. Y no solamente parejas, eso puede ser en familias, porque también he escuchado a hijos decir: ¿y a mí qué me importa tener toda la plata del mundo si no tengo a mi padre o no tengo a mi madre a mi lado? Entonces, el trabajo duro nunca puede ser sustituto al amor en nuestras vidas. Es importantísimo. Y el Señor les está mostrando esto. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 2 nos muestra un elogio para esta congregación. Nos dice lo siguiente: yo conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aparentemente esta congregación de Éfeso tenía la habilidad, por las enseñanzas de los apóstoles y la de Timoteo, en cuanto de discernir la verdad espiritual. No se dejaban convencer de cualquier persona diciendo que ellos eran apóstoles. Entonces, ellos conocían bien la palabra de Dios, conocían los requisitos de un apóstol. Sin embargo, hoy en día tenemos muchas iglesias que dicen supuestamente tener apóstoles. Entonces, el elogio del Señor Jesucristo es que la iglesia de Éfeso sabía reconocer quiénes eran apóstoles y quiénes no eran apóstoles. Recuerden que en el tiempo de la iglesia de Éfeso sí había apóstoles. Uno de ellos el apóstol Pablo. Y como dije, el apóstol Juan también llegó a ser pastor de esta iglesia. Entonces, hubieron dos pastores, dos apóstoles de ahí. Entonces, ellos sabían discernir la verdad espiritual y el Señor les alaba por eso. Ellos podían reconocer falsa doctrina y falsos apóstoles. En Hechos 20, 29 31, el apóstol Pablo dijo esto a los hermanos de Éfeso: porque yo sé esto,
que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por esta razón les dije, es el apóstol Pablo, pasó 3 años en esta ciudad enseñando a los hermanos, y les advierte que después de que él salga van a venir lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. ¿Quiénes son estos lobos rapaces? Son gente que se viste como ovejas, pero no son ovejas, son lobos. Sí, parecen ser hijos de Dios, hablan parecido a ser hijos de Dios, pero no son hijos de Dios, son lobos, quieren destruir el rebaño. La falsa doctrina les iba a llegar y ellos tendrían que pelear la buena batalla. La congregación de Éfeso sabía distinguir entre falsa doctrina y falsos maestros. Sin embargo, había algo que no estaba bien con esta congregación. Entonces, nuevamente, ellos podían distinguir cuando alguien venía y le dice, si toma este vasito de agua, todo le va a salir bien. Deme tal cantidad de plata, todo le va a salir bien. Ellos conocían la doctrina, sabían bien que eso no es lo que dice la Biblia, ¿sí? Pero algo había que estaba mal con esta congregación. Otro elogio que el Mesías de Israel les da a esta congregación de turcos, porque estaban en Turquía, el versículo 3 dice, y has sufrido y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Qué hermoso escuchar que el Hijo de Dios diga esto a una persona. Has sufrido, tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Eso es lo que quisiera escuchar un día de la boca de mi Dios. Creo que es lo que cada cristiano, cada hijo de Dios quisiera escuchar del Señor Jesucristo. Que hemos sufrido, que hemos tenido paciencia, que hemos trabajado por el nombre de Él y que no hemos desfallecido. Es muy importante. Es algo que el Señor les alaba por estas cosas a esta iglesia. El problema es que había problema con falsos maestros y falsa doctrina, y esto no era algo pasajero, temporal, era un problema constante, porque ellos no se habían doblegado a la falsa doctrina, la cultura o la falsa religión, o las imágenes de Diana y del emperador romano. Entonces el Señor les alaba, porque ellos se mantuvieron fieles. A esta congregación eran echadas maldiciones, hablaban mal de ellos sin causa, eran boicoteados y abusados tanto física como espiritualmente, pero sin embargo se mantuvieron fieles. Entonces, y el Señor les alaba. De la misma forma como los mercaderes judíos sufrieron en Alemania antes del Holocausto, estos hermanos en Turquía de la ciudad de Éfeso sufrirían represión económica, separación y persecución social. Ojo, esto pasó en Alemania antes de que empezaran a matar a los judíos. Empezaron a tener represión económica, a separarles y después a perseguirles socialmente. Hoy en día estaba empezando a ocurrir lo mismo. Si no estamos de acuerdo con ciertas cosas que este nuevo orden mundial quiere, la gente ya está empezando a sufrir represión económica, están empezando a sentir separación y empezando a sufrir persecución social. Aquí en los Estados Unidos, que supuestamente se jacta de ser el país que tiene más libertades y que es un país libre. Si esto está pasando aquí en los Estados Unidos, ni siquiera me puedo imaginar lo que está pasando en otros lados del mundo. Pero pensemos lo que está pasando en Sudamérica. De la misma forma, los países de Sudamérica están viviendo bajo presión económica, bajo separación y persecución social, si que uno no se adhiere a la manera en que las cosas están yendo en este mundo. Entonces, algo importante para pensar, estamos empezando a sentir esto también ya en este tiempo.
Otro elogio que tiene el Mesías en cuanto a esta congregación es que no toleraban la doctrina de los nicolaitas. ¿Sí? Esto no quiere decir que había un hombre llamado Nico y que la gente le estaba siguiendo. Uh, alguien me dijo una vez que había alguien que se llamaba Nico y le seguían los nicolaitas. No, no se trata de eso. La doctrina de los nicolaitas viene de la unión de dos palabras griegas. Nikao, que significa conquistar, y laos, de donde sacamos la palabra laico o gente. ¿Sí? Entonces, conquistar a la gente. Los nicolaitas eran alguien que tenía una doctrina para conquistar a la gente y separarles de la iglesia, haciéndose pasar por cristianos. Se trata de una doctrina en la cual la autoridad de la iglesia o la congregación del Mesías pierde la autoridad para ser gobernada por los líderes o ancianos. El Señor dictaminó que su iglesia debía ser gobernada, o sea, por la iglesia. O sea, la iglesia es toda la congregación, no solamente por unas personas. El único que es la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Los pastores no son cabezas, no somos cabezas. Y yo, como siempre he dicho, como pastor, nunca he estado ahí para liderar tomando decisiones. Siempre he puesto a consideración de la iglesia las cosas que debe ser, y es la iglesia la que toma la decisión. ¿Por qué? Porque los pastores estamos para ser siervos líderes, no estamos para gobernar la iglesia. El gobierno de ancianos o pastores o sacerdotes no es bíblico de la doctrina nicolaíta. Es una doctrina de jerarquía, es una doctrina nicolaíta en donde se separa a la congregación como gente corriente o laica y al liderazgo en donde llegan los sacerdotes, los pastores y los ancianos como gente superior o el clero. Entonces, ¿a qué me refieres? A veces he notado en algunas iglesias en donde dicen, bueno, es que los laicos y son pastores que están hablando de esta manera y eso no me gusta a mí porque en la iglesia no debe haber esta separación entre los pastores y la gente. Todos somos siervos de Dios. El anciano o pastor está ahí, no es un sacerdote especial, no es un apóstol especial, no es una persona especial que está ahí para gobernar la iglesia. Es la cabeza del Señor Jesucristo. Él gobierna la iglesia y por medio de su palabra la congregación debe de seguir lo que dice el Hijo de Dios. Entonces, la doctrina de los nicolaitas es de donde empieza a separarse por jerarquía ya, y es entonces donde nacieron los obispos, empezaron a nacer los cardenales y al último el papa. Esa es una de las doctrinas nicolaitas. También pasa entre evangélicos. La doctrina de los nicolaitas es en la que un pastor anciano, y en este caso les voy a hablar de evangélicos, puede gobernar algunas iglesias o campuses. Ahora le llaman el campus en latín, no sé ni por qué, porque creo que están regresando a esa doctrina. Pero algún pastor que tiene una buena manera de predicar, predica bonito, predica con florido, con palabras hermosas y muy intelectuales muchas veces, y esto conquista a algunas personas porque piensan que tienen una inteligencia bárbara. Pero ¿qué es lo que hacen? Se empiezan a alejar poco a poco de la palabra de Dios, a pesar de que están predicando de la palabra de Dios. Predican fuera de contexto y es una de las razones por las cuales a mí me gusta enseñar versículo por versículo. De esa manera podemos ver todo el contexto. Pero mientras tanto, los pastores cogen pasajes y sacan fuera de contexto. Y la gente lamentablemente le sigue. Entonces ya crean una iglesia grande, se vuelven famosos, después se toman otra iglesia que estaba muriendo y empiezan un reavivamiento ahí. ¿Quién es el pastor principal? Es el pastor de la otra iglesia. Y el pastor pasa gobernando ya no solamente una o dos iglesias, sino 6, 7 iglesias, y esto es imposible, y esto no es lo que Dios quería. Esto es la doctrina de los nicolaitas. Entonces, también pasa entre evangélicos, no solamente a los católicos, a otras religiones, sino también entre evangélicos está pasando muchísimo. ¿Por qué? Porque se han alejado de la primera iglesia, de la doctrina de Dios. La doctrina de Dios es que pastor o anciano sea un siervo líder,
pero la iglesia es la que toma las decisiones. No se trata de un régimen, ¿sí? No es en el cual el pastor es el régimen, es el dictador y lo que yo digo así se hace. Nunca Dios puso estas cosas de esa forma. Esta es la doctrina de los nicolaitas, en la cual el pastor hace lo que le da la gana y la congregación no tiene ni voz ni voto. Entonces, el apóstol Juan escribe en tercera de Juan 1:9, dice esto: yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener la preeminencia entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras maliciosas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo impide y los expulsa de la iglesia. Entonces, el apóstol Juan está hablando aquí de este hombre Diótrefes, que estaba entre ellos, salió de entre ellos, pero no era de ellos, como dijo el apóstol Pablo. Y es un hombre que estaba oponiéndose incluso al apóstol Juan. Imagínense la audacia, tenía la audacia de oponerse al apóstol Juan y a los que venían en nombre del apóstol Juan, y a todo el que se pusiera a favor del apóstol Juan le sacaba de la iglesia. Entonces, hay hombres así, pasa en todo lado, y ellos prefieren esto, es que ellos quieren recibir la gloria, quieren recibir el reconocimiento de la gente de que son importantes. Diótrefes era un nicolaita. Este no quería recibir o tener comunión con los hermanos verdaderos, incluyendo al apóstol Juan, y excomulgaba a cualquiera que recibiera al apóstol Juan y a los hermanos que le apoyaban a Juan. Los sacaba de la iglesia, les quitaba la membresía, se había apoderado de la iglesia o la congregación de Éfeso. Los nicolaitas eran falsos profetas y maestros, se hacían pasar por apóstoles para usurpar la autoridad de los verdaderos apóstoles y aún de Cristo, o del Señor Jesucristo, o Yeshua, y poner su propia doctrina por medio de falsas profecías, milagros falsos y manera persuasiva de hablar. Entonces, como les dije, tenía una manera muy bonita para hablar, de una manera muy suave y muy profunda, como dicen algunas personas. Hacían falsas profecías y falsos milagros para hacerse pasar por apóstoles. Lamentablemente desconocían que hay requisitos para un apóstol. La congregación de Éfeso tendría que recordar las enseñanzas de los apóstoles Pablo y Juan y las enseñanzas de Timoteo, el primer pastor de la iglesia de Éfeso, los cuales es más que seguro les advirtieron de cuáles eran los requisitos de un apóstol. Hechos 1:29. Hablando de requisitos de apóstol. Eso es lo que los apóstoles dijeron para reconocer a otro más entre ellos como apóstol, ya que Judas se ahorcó. Ese es el contexto. Hechos 1:21 dice: es necesario pues que de estos hombres que se han juntado, que están juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, hoy en día no hay apóstoles, porque un verdadero apóstol es alguien que sirvió al Señor Jesucristo, le siguió al Señor Jesucristo desde el bautismo de Juan hasta que el Señor Jesucristo subió, cuando estaba en el Monte de los Olivos, subió al cielo. Y ellos fueron testigos de su resurrección. No hay gente así hoy en día. Estos son los requisitos para un apóstol. Por tanto, las personas que se llaman ser apóstoles son falsos apóstoles, son nicolaitas. Y sin embargo hay muchos, y he visto en letreros que supuestamente algunos son pastores, y hasta digamos ya apóstoles, y hasta mujeres apóstoles. Entonces, este peligro no solamente para las primeras iglesias, está tan vivo en este tiempo. Esta doctrina se introduce en la iglesia aún por medio de personas que han salido de medio de nosotros, como dice primero de Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Hechos 20:30.
y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Entonces, pueden estar en las congregaciones, pero eso no significa que son hijos de Dios. Pueden hablar como hijos de Dios, no necesariamente son hijos de Dios. Tal vez alguien me va a estar preguntando, pero ¿cómo reconozco a un hijo de Dios? El Señor Jesucristo dijo bien clarito, por sus frutos les conoceréis. Nadie que dice ser cristiano va a ser un borracho, va a andar en orgías, va a andar en drogas, va a andar en todas estas cosas y hablar bonito convenciendo a la gente de que es cristiano. Entonces, la gran mayoría de esta gente que dicen ser apóstoles terminan con problemas generalmente de adulterio y terminan sus carreras así, haciendo quedar mal al resto y a los pastores sobre todo, que tratamos de predicar la verdad. Entonces, hoy en día esta doctrina está tan viva y enseña que el gobierno de la iglesia no es de la congregación, sino de un grupo selecto de hombres. Enseñan que la gracia de Dios lo cubre todo, no importa lo que hagamos. Eso es lo que enseñan. Esto es conocido como hipergracia. Gente que cubre todo acto inmoral, hombres y mujeres que se impugnan una autoridad que Dios nunca les dio, sobre todo se llaman a sí mismos apóstoles. Note lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dios dice que aborrece eso. Dios aborrece esta doctrina. Se expresa de tal manera tanto como Él aborrece la homosexualidad. En otras palabras, aborrecer significa odio o aversión. Eso dice el diccionario. Dios odia esta doctrina, aberra esta doctrina. Sin embargo, estos hermanos de Éfeso habían permanecido fieles y aunque sufrían, tenían mucha paciencia por la doctrina correcta y trabajaban por el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel y el Dios de Israel, como unos 35 años más o menos, de acuerdo a la historia. Muchos pensarían que esto es una muestra de su amor por el Hijo de Dios, pero de acuerdo al versículo 4 nos dice lo contrario, que no fue. Y esto es una paradoja o algo contradictorio. Aunque estaban trabajando al punto de estar exhaustos, cansadísimos, tenían tal vez muchos programas en la congregación, estaban muy activos. Sin embargo, habían dejado su primer amor. Su amor a Dios, ellos trataban de sustituir con un trabajo duro y exhaustivo. ¿Y a qué me refieres? Hay muchas iglesias que hoy en día pasan tan ocupadas que tienen el programa de niños, el programa de damas, que la escuela dominical, todas las cosas, y muchas de esas cosas son buenas. Pero el problema es, la gente empieza solamente a trabajar en ciertas cosas y se olvidan de su relación personal con Dios, lo cual está mal. De esta manera mueren las iglesias, porque no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere no es nuestro trabajo, solo por trabajar, sino quiere nuestro amor, quiere nuestro corazón. El versículo 4, nada va a reemplazar a nuestro amor por Dios. No hay nada que pueda reemplazar este amor a Dios. Esta congregación se había vuelto una congregación farisea. De la misma manera que los fariseos pensaban que estaban adorando a Dios, sin embargo, su corazón estaba tan lejos de Dios. Llena de obras, pero no con una relación con Dios. Aunque lo hacían en el nombre de Dios, se habían convertido en religiosos. Y yo he tenido que lidiar algunas veces con gente así, que pretenden estar bien con Dios, pero están tan lejos de Dios. Pretenden trabajar para Dios y están tan lejos de Dios. Y he tenido que confrontar algunas veces este tipo de cosas. Entonces, eso no es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que seamos fariseos, sino que amemos a Dios de verdad. La prescripción del Señor. Versículo 4, y acá terminamos. Nos dice que hay un problema y Yeshua hace un diagnóstico y dictamina que esta congregación ha dejado su primer amor. Había algo que se había perdido en sus vidas. Se habían comprometido con otras cosas en su ministerio. Era obviamente su ministerio para Dios,
habían convertido en trabajo. Esto es lo que hace la religión, trabajar para agradar a Dios. Su relación personal se había alejado de Dios, su amor estaba tan frío. Aunque todas las cosas que ellos estaban haciendo era para Dios y en el nombre de Dios, su corazón estaba tan lejos de Dios. Y nuevamente, al final les voy a hablar de cómo hemos aplicado esto en cuanto a consejería matrimonial. Esta congregación tenía un problema de corazón. Una iglesia que no tiene un corazón saludable no va a permanecer. Pero, ¿qué es el primer amor? Algunos van a preguntar, ¿qué es el primer amor? El primer amor es la devoción que caracteriza a un nuevo creyente. Es la forma personal, ferviente, emocionante y abierta, es como una luna de miel. Es la forma de amor cuando una persona recién acepta al Señor Jesucristo en su corazón. Y yo les describía cómo era esta pasión mía en un principio. No es que ya ha dejado, que también se ha enfriado. Se ha enfriado un poco, sí, como les dije, y esto es lo que siempre traigo a mente este pasaje, porque no quiero volverme como la iglesia de Éfeso, que está solamente trabajando para Dios y no tiene tiempo para amar a Dios. Necesitamos tomarnos nuestro tiempo personal para hablar con Dios, para pedir que Él nos hable por medio de su palabra, para constantemente caminar con Él y buscarle en todo momento. Esto es lo que Dios quiere. No es que dejamos que se enfríe. Tal como es un matrimonio, los novios siempre están buscándose, llamándose, están conversando ahí en la puerta de la casa, llegan a la casa y ya están conversando por teléfono. Y mientras va pasando los años de matrimonio, la relación se enfría, dejan de hablar, dejan de conversar y después quieren divorciarse. Nuevamente, les voy a hablar después de esto al final, pero terminemos de despedir. Ya cuando terminemos la grabación, ahí les hablo de estas cosas. El amor a Dios pronto se manifiesta en nuestro amor a otros. Amar a Dios sobre todo y al prójimo como uno mismo. Es lo que dijo el Hijo de Dios. Es el cumplimiento de la ley de Dios. El amor por nuestro Salvador pronto se convertirá en nuestra relación personal con Dios y lo que Él nos pida en su voluntad. Esto debe ser diariamente. El amor a Dios se muestra por el amor a otros, sobre todo a los perdidos. Para eso vino Yeshua, nos dio ejemplo de cómo es este amor. Él dio su vida por otras personas. Ahora, eso no significa que Dios quiere que muramos como tontos. No, pero Él quiere que sirvamos a otros, aunque estemos cansados, Él quiere que sirvamos a otros por amor, no por religiosidad. Sí. El amor a Dios se muestra por nuestro amor a otros, sobre todo con otros creyentes, algo que no puede separarse. ¿Por qué razón? Los pastores, a pesar de que han trabajado, lo que sea, van y se sientan y se ponen a preparar los mensajes para el día domingo, porque llega el domingo, que es lo más importante, el día de la semana. Deben estar preparando por amor a otros también, para que amen a Dios. Entonces, nuestro amor a otros debe mostrarse en las cosas que hacemos diariamente. Si no es pastor, entonces, ¿cómo puede mostrar ese amor? Pues en su trabajo, con relación con sus compañeros de trabajo, que no son creyentes, con sus vecinos, que no son creyentes. Este es el amor de Dios. Y el amor de Dios se refleja de una manera vertical y también de una manera horizontal. Primero con Dios y después con nuestros prójimos, nuestros vecinos. Entonces, la prescripción del Señor es la misma prescripción que doy a parejas en consejería matrimonial y se puede aplicar en un nivel personal. Tres cosas en el versículo 5. Primero le dice, recuerda. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Toma tiempo para recordar cómo era tu relación al principio. Trae esos recuerdos a tu mente, regresa en tu memoria al tiempo de ese primer amor, es lo que Dios dice. Sí, eso es lo que Dios estaba haciendo en la iglesia de Éfeso. ¿Cómo era tu relación conmigo en ese tiempo? Recuerden dónde empezaste esa relación conmigo.
De la misma forma, una pareja necesita recordar cómo se enamoraron, cómo era el principio, cuando le aguantaba el aliento al cebolla, ¿ves? Y puse esto, lo que recordaba es en la consejería de pareja, se reían porque ella me decía, venía comiendo perros calientes y con olor a cebolla y aún así yo le toleraba. Y le regalaba, el hombre le regalaba rosas. Siempre les pregunto, ¿cómo llegaron a quererse? El recuerdo trae a la memoria momentos de cariño y ternura olvidados por la pareja, nos trae momentos de ternura y de humor, y el Señor quiere la devoción y adoración de un corazón enamorado de Él. Entonces, cuando vienen parejas a mi casa, siempre les hago esa pregunta, es, ¿cómo fue su relación al principio? ¿Cómo se enamoraron? Y a veces les veo con lágrimas, eh, recordar cómo era ese noviazgo, cuán dulce era ese noviazgo. Y después se preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo ese amor se llegó a enfriar? Pero regresemos a nuestra relación con Dios. Puede pasar lo mismo. Y esto pasó con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaban tan concentrados en su seminario para pastores, en su religiosidad, que su amor se enfrió para Dios. Y Dios les pide esto. Recuerden cómo fue al principio, cuando ustedes recién nacieron como hijos de Dios. Ese amor y esa pasión que tuvieron, si las cosas que empezaron a hacer era por amor, no por obligación, sino por amor. ¿Qué más hace el Señor? Dice, arrepiéntete. La palabra aquí es la palabra griega metanoeo, que significa pensar de una manera diferente, dar la media vuelta, es cambiar la manera de pensar. Si es que yo estoy caminando de frente, me doy media vuelta y empiezo a caminar en sentido contrario, en el sentido en que vine. Es una manera un cambiar de parecer, un cambiar de actitud. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que significa la palabra arrepentirse. Arrepentir significa darnos media vuelta. Si yo estoy caminando hacia un lago de fuego, me arrepiento, me doy media vuelta y empiezo a caminar hacia el cielo. Eso es lo que Dios quiere. Y de la misma forma, en un matrimonio, cuando la pareja no se arrepiente y siguen caminando de la misma forma, pues van a terminar en divorcio, van a terminar alejándose, van a terminar en dolor. Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces, arrepiéntete es lo que el Señor les prescribe. La iglesia de Éfeso necesitaba cambiar su actitud con Yeshua, necesitaba dar un giro de 180 grados en su relación con Dios y regresar al principio de sus días cuando aprendían del apóstol Pablo, cuando aprendían de Timoteo y Timoteo era su pastor, regresar al principio de sus días como congregación con el Señor. Y a veces me pongo a pensar cuán duro sería incluso para el apóstol Juan, que fue también pastor de esta iglesia, escuchar lo que el Hijo de Dios estaba diciendo a esta iglesia, que se habían alejado de su primer amor y necesitaban arrepentirse. De la misma forma, una pareja necesita cambiar de manera de pensar, porque les hace daño si siguen así. La manera de pensar que les ha llevado a donde están ahora no es buena. Necesitan cambiar y dar un giro de 180 grados de camino a la destrucción al camino de vida, a una relación sana. El rey David dice esto en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Entonces, de la misma forma, una pareja puede aplicar lo mismo en sus vidas y necesitan arrepentirse. ¿Qué más necesita? Es repetir las primeras obras. Repite las primeras obras, le prescribe el Señor a la iglesia. La iglesia de Éfeso necesitaba repetir las primeras obras o cosas que ellos hicieron y sintieron cuando recién conocieron al Mesías de Israel, cuando recién recibieron el mensaje de salvación. Repetir lo que estaban haciendo con ese primer amor que les llevó el apóstol Pablo hace 35 años, lo cual le llevó a escribir lo siguiente en su carta a esta iglesia o congregación en Efesios 1:15.
Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Esa era la manera en que esta iglesia había caminado antes, y Dios dice, esa es la manera en que yo quiero que ustedes caminen, con devoción, con amor para Dios y los santos. Y el apóstol Pablo estaba dando gracias a Dios por ellos en la carta que les manda a los Efesios. También les pide que sea obediente, que repita las cosas que hizo al principio de su relación con Dios. Repite las cosas que hiciste como creyente al principio de tu relación conmigo, y mira cómo los viejos sentimientos empiezan a florecer de nuevo y tu corazón latirá con emoción una vez más. Y cuando yo me siento que mi relación con Dios está alejándose un poco, eso es exactamente lo que hago. ¿Me recuerdas cómo fue cuando recién acepté al Señor? Y saben que por esa razón me gusta a mí testificar. Me gusta testificar bastante a otras personas porque me hace recordar cómo era yo antes de conocer al Señor. Estaba totalmente perdido. Y sin embargo, ¿qué es lo que Dios hizo en mi vida? Y cómo me cambió. Y al recordar estas cosas, tengo que arrepentirme de ciertas cosas y darme una media vuelta y tratar de volver a ese estado, el primer estado cuando recién le conocí al Señor. Y cómo era cuando recién caminaba con Él. Entonces, incluso lo que puse ahí, nuestro corazón late de una manera diferente. Es un verdadero amor. Para un verdadero creyente es. Entonces necesitamos hacer eso de vez en cuando. Por último, la admonición del Señor. Y escuche la admonición del Señor que también es para usted. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En ese entonces y ahora. Es un principio espiritual que únicamente los que desean conocer la voluntad del Señor pueden conocerlo, de acuerdo a Juan 7:17. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. Únicamente los que tienen oídos espirituales pueden oír lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios dice. Entonces, el Espíritu de Dios nos habla de ciertas cosas. Esta es una promesa del Mesías en el versículo 7. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se acuerdan que esta ciudad en Éfeso también tenía un árbol de vida, supuestamente? El diablo siempre trata de replicar algo que ha visto del paraíso de Dios. No está aquí hablando de vencer al mundo con nuestras obras, porque no hay nadie bueno, de acuerdo a Romanos 3:10 al 2. Entonces, no es que estemos tratando de ser buenos para ir al cielo, sino dice, al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tampoco está hablando de que se pierde la salvación como lo enseñan los que tienen mala doctrina. Los creyentes somos vencedores. En 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, no es que estamos perdiendo la salvación, sino Dios nos hace una promesa que es y era probablemente muy reconfortante para los creyentes de Éfeso, ya que en la ciudad de Éfeso había en el templo de Dios, de la diosa Diana, un ídolo que era un árbol, el cual era el lugar de la salvación para los criminales, un lugar de refugio rodeado de una pared para los criminales de ese entonces. Entonces, no se está tratando de eso, sino en realidad Dios nos está hablando del verdadero árbol de la vida. Esa salvación había corrompido a la ciudad entera. El creyente en Yeshua que vivía en Éfeso podía entender claramente la diferencia entre Diana y la verdadera santa ciudad en donde nada impuro entrará. Entonces, cuando los creyentes escucharon esta admonición del Señor de que iban a comer del árbol verdadero de la vida que está en el templo de Dios, ellos podían hacer esta diferencia clara con el árbol de la vida, supuestamente, de la diosa Diana.
De acuerdo a Apocalipsis 21:10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Una gran diferencia con la aberración en Éfeso. La santa ciudad va a ser algo puro, algo bello y de seguro que fue de ánimo para los creyentes de Éfeso. Para los efesios, la salvación de la cruz marcaba una clara diferencia de la salvación prometida de la de diosa falsa, que daba a los criminales inmunidad para continuar con sus fechorías. Entonces los criminales eran llevados allá y eran perdonados en este árbol de la vida, y esto no es lo que los creyentes entendieron claramente, de que el árbol de vida es totalmente diferente, no es que era un perdón de esta forma, aunque como hijos de Dios nosotros también hemos cometido pecados y hemos sido perdonados, pero un día comeremos de este árbol de la vida eterna y viviremos eternamente. Dios nos va a transformar eternamente y nuestros cuerpos van a ser transformados eternamente para vivir toda la eternidad con Dios. ¿Qué vamos a hacer? No me pregunten porque la Biblia no dice de eso. Pero sí sé es que hay una gran diferencia. Si usted ha vencido al mundo por la muerte del Señor Jesucristo, el Mesías en la cruz, a usted le está prometida la vida eterna, el árbol de la vida eterna. El primero de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El ejemplo de la iglesia de Éfeso nos muestra que una doctrina ortodoxa y servicio externo no pueden ser prueba de un corazón sano. Sí, los religiosos pueden hacer eso. Esto no es prueba de un corazón sano. La iglesia de Éfeso es una ilustración de los creyentes de la época del año 30 después de Cristo hasta el 96 después de Cristo, cuando esta carta fue escrita. La iglesia de Éfeso estaba en su segunda generación. El primer amor se caracterizaba a la primera generación de creyentes que se había perdido y Dios les estaba dando una advertencia. Entonces, en cierta forma, estos eran los hijos de los creyentes que habían llegado a ser religiosos. Y nuevamente el año de esta iglesia es entre el año 30 después de Cristo hasta el 96 después de Cristo. Que reciben esta admonición. Versículo 5, si no escuchan la advertencia, el Mesías quitará su luz como iglesia de la menorá. Ellos no serán más una influencia en este mundo. Ellos nunca más van a dar luz, van a poder ayudar a otros que están en tinieblas. Eso es lo que en el versículo 5 encontramos. Y esto eventualmente ocurrió unos años después, cuando la ciudad de Éfeso declinó y ahora no es más que una ciudad desolada y es una de las mayores ruinas de esa área. El enfriamiento de su amor por Dios, un enfriamiento espiritual, les llevó a enfriar más su corazón hacia los hombres, reemplazando por un amor al mundo y las cosas de este mundo, resultando en un compromiso con el mundo y corrupción espiritual. Esto fue acompañado con la pérdida de su fe y pérdida de su testimonio público, lo cual les llevó a apagar la luz de su lámpara. El testimonio de esta congregación de creyentes en Éfeso es de que Dios cumple su palabra y advertencias. Si no cambian y se arrepienten y regresan a su primer amor, que es Dios, el Señor Jesucristo apagará su lámpara. Recuerden, esta es la lámpara de Dios, las 7 lámparas, y Él está en medio de ellas. La lámpara de Éfeso, la lámpara de Esmirna, la lámpara de Pérgamo, la lámpara de Tiátira, la de Sardis, la de Filadelfia y la Odisea. Dios dio a cada una de estas iglesias advertencias. A la iglesia de Éfeso les dio su advertencia. No hicieron caso de volver a su primer amor. Se enfriaron, fueron tras el mundo. Y recuerda que esta iglesia, que la menora representa la iglesia universal del Mesías. Entonces la iglesia de Éfeso, la edad es entre 30 años después del Señor Jesucristo hasta el 96, 100 años después de Cristo. Lamentablemente, porque no hizo caso a la palabra de Dios, Dios quitó la luz de esa lámpara
En la iglesia de Éfeso literalmente no existe más. La iglesia de Éfeso dejó de existir y es una lámpara menos entre las 7 lámparas que Dios puso en este mundo para que seamos luz en la oscuridad de este mundo. Termino para orar. ¿Cómo estamos espiritualmente cada uno de nosotros? Recuerde que cada uno de nosotros formamos la iglesia. ¿Ama usted a Dios o es solamente una religión para usted? Y a propósito, yo sé que los estudios son un poco largos, pero necesitamos hacer un poco largos para poder terminar el libro del Apocalipsis. Caso contrario, no vamos a terminar en unos 2 o 3 años. Entonces, ¿ama usted a Dios o es solamente una religión para usted? ¿Está usted trabajando para Dios o para esconder su corazón frío? Me pongo a pensar de todas las personas que sí estudiamos el Apocalipsis y poco a poco se van alejando, poco a poco. ¿Por qué? Porque el amor se enfría. Dios tiene que enviar una peste para llamar nuestra atención y el amor se enciende un poquito y de nuevo se empieza a enfriar. Recuerde que las siguientes generaciones, sus hijos, aprenden de usted. Sus hijos van a aprender si usted está leyendo la Biblia, si usted está orando. De la misma forma, los hijos de la iglesia de Éfeso, de los primeros creyentes que tenían este primer amor, aprendieron de este primer amor, pero su amor se enfrió y Dios quitó esa lámpara de ahí. Vivirá la lámpara de la congregación Emanuel, del Señor Jesucristo. Vivirá esta congregación. Entonces, ¿qué hace una gran congregación? Conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, preguntas. Voy a parar ahorita para empezar.